buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les voy a traer una explicación de cómo funcionan las estructuras en inglés. ¿Y a qué me refiero con las estructuras? Siempre o frecuentemente ustedes se me están equivocando de acuerdo a lo que estuve viendo en el examen, porque cuando agarran y nos digamos en diferentes escritos que nosotros buscamos y vemos explicaciones, también hacemos nuestras búsquedas en Google y todo eso de cómo funcionan los diferentes tiempos en inglés, generalmente encontramos las estructuras. ¿Y a qué se llaman las estructuras? Encontramos algo como esto, que encontramos unas palabras con unos símbolos de más y luego no entienden ustedes cómo funcionan. Y de hecho, pues en su examen, pues yo ya se los había puesto en unos apuntes que ustedes ya habían copiado. Sin embargo, una de las cosas que me doy cuenta es que cuando decimos aquí, así se forma el futuro en inglés, y aquí tenemos la estructura, y tenemos otro de los tiempos progresivos, y también aquí tenemos la estructura, pero me doy cuenta que ustedes todavía no saben a qué se refieren con este tipo de simbología, porque esta es una simbología que se maneja y es una simbología matemática. Por eso es que tiene aquí este símbolo de más. Entonces, ahorita les voy a poner el ejemplo de cómo se arman, ya partiendo precisamente de la estructura, para que ustedes cuando posteriormente después sigan estudiando y cuando vean este tipo de cuestiones, entiendan que esto es una fórmula. Es una fórmula matemática que también se emplea en estas, digamos, en estas ciencias que se conocen como ciencias sociales, pues la lengua, no hay nada más social que la lengua. Entonces aquí tenemos cómo se van a emplear, pero para empezar tenemos que entender a qué se refieren estas palabras. Y aquí tenemos la primera, que es noun. Y noun en inglés, ¿qué es lo que significa noun en inglés? Aquí lo tenemos. Significa sustantivo. Que si yo me voy a la definición, dice, los sustantivos son palabras cuyos referentes son clases de entidades fijas, no estados de hechos o relaciones gramaticales. Y luego ya me habla de los pronombres personales en cada texto. Y si yo sigo buscando, si ustedes se fijan aquí, pues ya me tienen ejemplos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero yo se los voy a simplificar así. ¿Qué es un noun? Son todas las palabras con las que nombramos a los objetos. Son todas las palabras con las que nombramos a las cosas. Entonces, el noun es mesa, silla, o en inglés, table, chair, pen, pencil, computer, notebook, dolls. Entonces, esas son los nouns. Y luego aquí tenemos verb en simple form. El signo de más en inglés dice plus, por eso ahorita vemos digna y plus, que es más, símbolo de más. Entonces tenemos noun plus simple verb plus complement. Así vamos a formar la oración. Esta es la estructura. Y entonces, ¿qué nos referimos? Pues que vamos a irnos a nuestra lista de verbos, que ya saben que nosotros tenemos dos tipos de verbos en inglés, que son los verbos regulares, que aquí los tenemos, y aquí tenemos esta columna, esta que aquí dice simple form. Para formar el presente simple, vamos a utilizar los verbos en esta columna. Esta primera columna es el simple form en el caso de los verbos regulares. Estas son la lista de los verbos regulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Los irregulares tienen otra columna. Si ustedes se fijan, aquí tenemos nuestros verbos y aquí está simple form de los verbos irregulares. Nada más que en los verbos irregulares tenemos una forma del simple past y otra forma del past participle. En los verbos regulares, ¿sí? Nada más hay la misma manera en que nosotros escribimos el simple past, se escribe el past participle. Pero ahorita todavía no nos vamos a meter en eso.
¿Por qué? Porque nada más vamos a utilizar un verbo de esta columna. Y si se fijan, pues aquí tengo muchos. Aquí tengo muchos. ¿Qué verbo voy a utilizar para mi ejemplo del simple past? Voy a utilizar el verbo copy. ¿Qué significa copy? Copiar. Ajá. Entonces, para poner un noun, puedo poner el nombre, puedo decir María, puedo decir Luis, puedo decir Juan, puedo decir Robert, puedo decir Brian. Entonces, puedo decir Brittany. Ajá. Entonces, voy a escribir y voy a decir Brittany copy. Lo voy a escribir exactamente como está ahí en su forma simple. Ajá. Entonces, eso es lo que ustedes deben de tomar en cuenta, que debe de escribirse exactamente igual que está aquí en su forma simple. Copy. Entonces, escribo el noun. No voy a escribir el símbolo de más, porque este símbolo de más quiere decir que estas dos palabras van a ir juntas. Ajá. Brittany copy. ¿Qué es lo que copy? ¿Qué es lo que ella copia? Copy the lesson. Ajá. Entonces yo aquí tengo ya una oración basándome en la estructura. Yo no voy a poner el símbolo de más aquí. Nada más quiere decir que después de esta palabra sigue esto y después de esta sigue esto. Brittany copy the lesson. Ajá. Ahora, si yo voy a escribir esta misma oración en pasado, porque aquí tenemos el simple past y el pasado dice noun plus verb simple past plus complement. Es una estructura parecida, pero aquí dice simple form y aquí dice simple past. Entonces, voy a utilizar ahora esta columna del verbo copy, pero en pasado voy a escribirlo así. Entonces voy a escribir Brittany copied the lesson. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre este y este? Cuando yo traduzca, voy a decir Brittany copia, porque es en presente. Brittany copia la lección. En pasado, pues ya me lo está diciendo aquí que mi verbo está en pasado. Este es un verbo regular y por eso terminé de. Ahorita voy a escribir otro ejemplo con un verbo irregular. Ajá. Brittany copies the lesson. Entonces aquí estoy diciendo que Brittany copió. Esa es una parte que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de querer hacer traducciones. ¿Cómo está el verbo? Por eso mismo deben de consultar sus listas de verbos. Es necesario que se aprendan de memoria qué significa kiss, que es besar. ¿Qué diferencia tiene con kick? Cosear o patear. Last, durar. ¿Qué es laugh? Reír. Se los tienen que aprender de memoria. Quieran o no quieran. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros vamos a aprender o queremos aprender otro idioma, tenemos que aprendernos las palabras de cómo significan, en este caso, los verbos, también cómo significan los nouns, los sustantivos, cuál es su homólogo en el otro idioma, para que entonces puedan armar ustedes las oraciones. Y ahorita les dije, o ahorita utilicé un verbo regular. Ajá. Esta es mi lista de verbos regulares. Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares, ¿sí?, funcionan diferente. Ahorita no vamos a tratar el verbo be. El verbo be lo vamos a tratar en otro video, porque este verbo se cuece aparte de cualquiera de los otros verbos. Cuando hablamos de los verbos regulares, todos los verbos regulares se manejan igual. Cuando hablamos de los verbos irregulares, todos los verbos irregulares se manejan igual. Pero el verbo be es la excepción de todos los verbos.
porque el verbo be es una, digamos, tanto en presente, si ustedes se fijan aquí en presente o aquí en simple form, tenemos be, pero aparte tenemos am, are, is. Si ustedes se fijan aquí en simple past, el verbo be tiene dos maneras de cómo conjugarse, cuando todos los demás verbos nada más tienen una. Y aquí en participio, pues también se modifica. Aquí sí nada más es una. Creo que esta es la única conjugación verbal que el verbo be se parece a todos los otros verbos. Pero ahí en fuera, tanto en presente como en su forma simple, tanto en pasado, el verbo be es diferente. Por eso ese lo vamos a ver en otro momento. Tengo entonces aquí mi lista. Una de las características que tienen los verbos irregulares y que ustedes deben de tomar siempre en cuenta es que los verbos irregulares cambian. Cambian en su forma simple, cambian en la forma simple form, cambian en la forma de simple past y cambian en la forma de past participle. ¿Cómo es que cambian? Tenemos diferentes, diferentes modificaciones en los verbos. Tenemos unos, como el verbo arise, que cambia a arose, que una de sus letras cambia, y en participio arisen. Y si ustedes se fijan, aquí tengo un ejemplo más o menos parecido. Bite, beat, beaten. Pero hay otros verbos irregulares que son como como beat. Beat, en pasado se escribe igual, pero ya en participio se escribe diferente. Entonces tenemos verbos que dos conjugaciones verbales se escriben igual y una se escribe diferente. En este caso, la simple form y simple past es lo mismo. Nada más que a la hora de pronunciar beat, bet, beaten. A la hora de pronunciarlo es cuando se hace la diferencia. Tenemos otros verbos, como en el caso de bet, que no cambian. Se escriben igual. Bet, bet, bet. Apostar. ¿Cómo voy a saber entonces? Pues cuando a la hora de que esté yo formando mi oración, cuando ya se formen las oraciones, ustedes se van a dar cuenta que están cambiando. Y tenemos otros, ¿sí? Tenemos otros verbos. A ver si ahorita encontramos uno. Tenemos otros que fíjense aquí en Bill. Aquí cambia nada más una letra y es la letra final. Built, built. El que les digo que cambia de la misma manera. Y tenemos otros que no cambian. Y tenemos otros como ¿no? Que en cada una de las maneras cambia la vocal. Drink, drank, drunk. Que es el verbo beber. Entonces, chequen ustedes. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de aprendernos los verbos en inglés, los verbos irregulares. En el caso de los verbos irregulares tenemos todas estas situaciones. Ahorita el verbo que yo voy a agarrar va a ser el verbo eat, que es el más común, digamos, el más fácil, y sobre todo tiene eat, ate, eaten, verbo comer. Si ustedes quieren estas listas de verbos, las tienen ustedes en la plataforma de Classroom. Váyanse al apartado de archivos y ustedes ahí las van a poder descargar. Ahí están, ahí se las subí para que ustedes las puedan usar. Tenemos entonces el verbo comer, eat. ¿Qué es lo que pasa a la hora de emplearlo en una oración? Ahora voy a decir tú. Ahora no voy a utilizar un